Vale. Vamos allá. Pongo a compartir. Vemos teoría de neuromodulación. O más bien recordamos, porque ya lo hemos visto. Pero para ir reforzando conceptos. Sí. Tengo insuficiencia de todo yo, macho. ¿Sí? Joder, me he mirado ahí la lengua, los ojos, los dolores que tengo, las hernias, la madre que me parió. A ver si me hago un reset. Que te da muchos síntomas, ¿no? A ver si me hago un reseteo. ¿Insomnio tenías, Pablo? ¿El qué? ¿Insomnio tienes? Sí. Duermo fatal. Pero yo creo que es por los acúfenos. Ah, bueno, y los acúfenos, claro. Los acúfenos que de también riñón. es otro síntoma. Entonces, bueno, en fin. ¿En los dos? ¿Los acúfenos? Sí. En el derecho. El derecho más. Que cuando son de un lado solo, normalmente suele estar más afectado el hígado, más parte hepática. Cuando es bilateral, seguro que está más afectado el riñón. Pero luego tengo de huesos, he tenido el codo, la cirugía que tenía osteofitos, tuve el Osgood en las rodillas, tengo los dedos, también porque escalo a lo mejor, pero fíjate, las manos. Claro, sí, claro, fuerzas mucho la estructura. Entonces, yo qué sé, no sé si todo afecta, pero tendré que ir a que me revises un día a tu consulta, Raúl, o a ver. ¿Y el Osgood lo tuviste de joven? De joven, sí. Hacía mucho deporte también y bueno, por lo típico, ¿no? Que solicita mucho los tendones al hueso y tal. También tengo los pies muy cabos, tengo dedos en garra de los pies, los tengo fatal. No sé. De huesos tengo bastante cositas. Bueno. El próximo día te pones de modelo. Otra vez. Te vamos parcheando. Hombre, si voy mejorando no me importa, yo encantado. Bueno, vamos a hablar un poco igual también de la neuromodulación del dolor y la recuperación funcional. Como ya hemos visto, la estimulación de acupuntura activa las fibras aferentes de los nervios periféricos y genera impulsos nerviosos que ascienden hacia el cerebro por el fascículo ventrolateral de la médula espinal, ¿vale? Cuando veíamos las diferentes partes de la médula por el tracto espinotalámico lateral, ¿no? Y anterior también. Y bueno, pues como hemos visto, la neuromodulación del dolor engloba eventos periféricos, mecanismos espinales, las puertas de entrada, vimos la teoría del gate control. Hay mecanismos supraespinales a través de las vías inhibidoras descendentes, el mecanismo inhibitorio nociceptivo difuso, el sistema nervioso autónomo, el eje hipotálamo hipoadrenal y mecanismos corticales. Quiere decir que tenemos varias partes que van a modular esa sensación de dolor. Tenemos como varias puertas, ¿no? de entrada del dolor y donde lo podremos regular. Y en estos participan ciertos núcleos cerebrales, como es el núcleo caudado, el arcuato, el accumbens, la sustancia gris periacueductal, de la que ya hemos hablado también, núcleo del rafe magno y las áreas del sistema límbico que también son muy importantes, influyen sobre las emociones, la percepción del dolor y también los moduladores peptídicos, los neurotransmisores como son la serotonina, la noradrenalina, la acetilcolina, el GABA y hormonas, entre otros, de los que ya hemos hablado. Bueno, actualmente pasamos al concepto en el que la estimulación de la corteza puede provocar una sensación dolorosa y esta sensación de dolor tiene dos componentes principales, que es el discriminativo sensorial, que está mediado por el complejo ventrobasal del tálamo y la corteza del cerebro, y el afectivo motivacional,
que está mediado por los núcleos talámicos mediales, el complejo posterior, los núcleos interlaminares y su medio y zonas de corteza que comprenden regiones prefrontales y corteza supraorbital. Lo que os comentaba antes de trabajar la motivación, ¿vale?, de la persona. Muy importante. Bueno, la modulación endógena del dolor, que se expresa mediante sistemas de inhibición descendente e impulsos nociceptivos, mecanismos de amplificación, excitación descendente, cuyo balance final determina la magnitud y duración de las sensaciones dolorosas desencadenadas por un estímulo nocivo. ¿Vale? Como ya vimos, la cascada descendente que cursa por el fascículo dorsolateral de la médula. Y esta neuromodulación de la nocicepción puede obtenerse cuando existe integridad de las vías que conducen la sensibilidad dolorosa y térmica. Evidentemente, si la estructura está dañada, no se dará. O si ha habido una sección de alguno de los nervios implicados, pues tampoco no se dará. Entonces, los impulsos nerviosos acupunturales ascienden vía el fascículo ventrolateral y que conduce las sensaciones de dolor y temperatura al cerebro, como ya hemos hablado. Bueno, con respecto a la neuromodulación central, tenemos ciertos trabajos, en este caso de Chan en 1973, en el Shanghai Institute of Physiology, que demostró que el efecto analgésico es fundamentalmente el resultado de interacciones, diferentes niveles del sistema nervioso central y entre los impulsos nerviosos aferentes procedentes de la zona de dolor y los acupunturales. La serotonina y la noradrenalina participan en este proceso. El mecanismo neurofisiológico del dolor nociceptivo es una vía central hasta el tálamo y la corteza del cerebro con posibilidades de modulación sináptica a nivel de los núcleos de relevo. Como hemos visto, los niveles segmentarios, Melzack-Igual en su teoría de la compuerta explica los sistemas de control del dolor a nivel del asta dorsal medular, de la segunda a través de la sustancia gelatinosa de Rolando, como hablamos en su momento. Y según estos autores, la transmisión de impulsos nociceptivos puede ser modificada a nivel espinal. Esta modulación la realizan los impulsos nerviosos vibratorios, de presión, acupunturales, lo que vimos de estimulación de los neuroreceptores periféricos. Y bueno, se ha demostrado experimentalmente que las neuronas de las láminas 3-4, a los que llegan los impulsos nerviosos de la acupuntura, establecen conexiones con neuronas nociceptivas de las láminas 1 y 2 y las hiperpolariza, bloqueando así la transmisión nociceptiva. Igual, lo que hablábamos de las fibras A beta, que cuando las estimulábamos inhibían la señal de las fibras C que llegan ahí a la zona de la compuerta, ¿no? En referencia a los mecanismos descendentes que intervienen en la modulación del dolor, está actualmente aceptado que estos controles se establecen principalmente a partir de la corteza cerebral y del tronco del encéfalo. Y se puede realizar en áreas donde llega la información nociceptiva, inhibición presináptica de la transmisión excitatoria, espinoencefálica y en áreas espinales o supraespinales de las estaciones de relevo, inhibición pre y postsináptica. Tenemos trabajos de otros autores, como son Harvard y Kerr, que mostraron que la estimulación eléctrica de la formación reticular en el tronco del encéfalo o de la corteza cerebral disminuía la actividad de las fibras aferentes primarias. Y Reynolds también descubrió que el efecto analgésico de la estimulación eléctrica de la sustancia gris periacoductal en la rata equivale a una dosis de morfina entre 10 y 50 miligramos por kilo de peso. Igual sucede en el hombre. Entre los años 1973 y 79 se produce el descubrimiento de receptores y péptidos opioides endógenos. Luego en el 78 y 79 la comprobación de la vía monoaminérgica ubicada en la descendente bulboespinal. Y en el 83 el descubrimiento de neuronas relacionadas con respuestas nociceptivas en la formación vulvar ventro-rostromedial. Como ya vimos también dentro de esta cascada descendente de analgesia participan la sustancia gris periacueductal, como ya vimos, ¿vale?, en el sistema endógeno de analgesia,
la formación vulvar rostroventromedial, ¿vale? Comprende el núcleo magno del RAFE y la formación reticular adyacente. Luego tenemos el segmento pontino dorsolateral, las láminas superficiales de las astas dorsales y los centros encefálicos superiores inciden en su funcionamiento. La estimulación eléctrica o la inyección de opioides de la sustancia gris periacoductal produce intensa analgesia y ya que contiene una importante cantidad de receptores opioides, principalmente MO y péptidos opioides de las tres familias, dinorfinas, encefalinas y beta-endorfinas. En las astas posteriores se encuentran encefalinas y dinorfinas. La administración de opioides agonistas de mu, kappa y delta en la asta posterior produce esta analgesia. Vale, en trabajos de investigación clínica en modelos animales demostraron que los impulsos nerviosos de acupuntura ascienden por este fascículo ventrolateral de la médula espinal y conduce las vías del dolor y la temperatura y activan ciertos núcleos, como ya hemos comentado. Estoy intentando entrar. Paloma. Y los centros troncoencefálicos ricos en receptores opioides, ya como sean la sustancia gris periacoductal, los núcleos del RAFE, vía del funículo dorsolateral de la médula, envían sus proyecciones a la médula espinal, ¿vale? Bloquean presinápticamente las fibras nociceptivas primarias o modulan las interneuronas peptidérgicas y GABAérgicas. Aquí veis el esquema, como a través de un electroestimulador, como ya hemos hecho en la práctica, ya lo habéis visto, al colocar las dos agujas, se activa la fibra aferente activada por la electroacupuntura, va a llegar hasta dorsal de la médula espinal y va a ascender por el tracto espinotalámico lateral y va a modular la información en la zona del tronco encefálico, ¿vale? Y todas sus estructuras, el bulbo rostral ventromedial principalmente, donde está el núcleo del RAFE magno. Y produce una sensación en cascada descendente de serotonina, noradrenalina y diferentes neurotransmisores. Encefalinas, como ya habéis visto. Vale, mediante la estimulación eléctrica de algunos núcleos cerebrales o su destrucción, o ambos, administrando microinyecciones de agonistas y antagonistas de neurotransmisores o péptidos opioides, y empleando métodos electrofisiológicos de registro de descargas en unidades de neuronas, investigadores han comprobado que la médula espinal, la formación reticular, los núcleos magno y dorsal del RAFE, el locus coeruleus y la sustancia gris periacoductal, el núcleo arcuato, el área preóptica del hipotálamo, el tálamo, el núcleo caudado, el septum, el núcleo accumbens, el putamen, la amígdala, el hipocampo y la corteza cerebral participan en esta analgesia. Como veis, pues una gran cantidad de estructuras. Vale. Mediante estudios de imagen, funciones del cerebro, por resonancia nuclear magnética, he mostrado que también ciertas áreas del sistema límbico participan. Como ya sabemos, por eso de ahí tan importante el trabajo con las emociones. Luego también otros autores estudiaron la implicancia del núcleo caudado en la analgesia acupuntural en conejos, por ejemplo, y demostraron que el umbral del dolor se incrementa cuando se estimula la parte dorsal de la cabeza de dicho núcleo, ¿vale? Y mediante el electroacupuntura se potencia esta analgesia, mientras que en la lesión del núcleo se bloquea. Y quedó demostrado que tanto la estimulación del núcleo como la electroacupuntura producen efectos similares. También en observación clínica mostró que la electroacupuntura y la estimulación de dicho núcleo aliviaban el dolor generalizado, que en otros casos sería intolerable en pacientes portadores de enfermedades malignas terminales. Y en concreto la acetilcolina contenida en el líquido cefalorraquídeo de los ventrículos laterales de sus pacientes se incrementaba a medida que producía esa analgesia. Como ya hemos hablado de la acetilcolina,
y cómo la acupuntura también puede mediar en este neurotransmisor. Se comprobó que en estos conejos a los que se les había realizado la acupuntura se incrementaba la acetilcolina en el perfusado de los ventrículos laterales, con la elevación del umbral del dolor. Y al hacer una microinyección de antagonistas, ¿vale?, como es la naloxona, ¿vale?, se vio que se producía bloqueo de bloqueo colinérgico en el núcleo caudado y descendía el umbral alcanzado, produciéndose bloqueo en varios niveles. El efecto analgésico obtenido mediante la estimulación del núcleo caudado era bloqueado parcialmente con la naloxona administrada tanto por vía intravenosa como en forma de microinyecciones en la PAC, sustancia gris periacueductal. Las interacciones de aferencias acupunturales, viscerales, nociceptivas, propioceptivas se modulan en niveles altos del hipotálamo, alcanzan la corteza cerebral y las áreas somatosensoriales, las regiones prefrontal y supraorbital, y se establecen conexiones con el sistema límbico. Como hemos comentado. Aquí la vía descendente, ¿vale?, que comentaba antes, el sistema de control descendente más importante es la que conecta la sustancia gris periacueductal, la formación vulvar dentro rostromedial, ¿vale?, y el segmento pontino dorsolateral con las proyecciones espinoencefálicas. Y lo que os he comentado, tiene mediadores la serotonina y la noradrenalina. Vale. En el año 86 se comprobó que la formación reticular vulvar dentro del rostro medial, que comprende el grupo posterior de los núcleos del RAF, es la estructura nerviosa más importante en la modulación supraespinal donde participa la acupuntura. Y estos impulsos nerviosos acupunturales ascienden, como os he comentado, por la médula, etcétera, y activan todos esos mecanismos. Se acepta que la acción analgésica se debe al efecto agonista de los receptores mu, kappa y delta y subtipos ubicados en diferentes sitios de las vías del dolor. Y en la médula da lugar al control segmentario del dolor, determinado por la prevalencia de acción de los receptores K, mu y delta, kappa, mu y delta, perdón, lo que bloquea la liberación de péptidos excitatorios como la sustancia P, la famosa sustancia P, el glutamato y otros. Y en los centros superiores se origina el control suprasegmentario del dolor. En esta acción, la unión de opioides se realiza con los receptores mu, kappa y delta, induciendo una inducción y despolarización de las neuronas. La acción sobre los núcleos articulares y el sistema límbico les confiere el efecto de indiferencia afectiva frente a la noxa dolorosa. Contribuye a la acción analgésica y la supresión de los componentes psíquicos del dolor. Ha habido anestesiólogos en Shanghái que refieren en intervenciones quirúrgicas utilizando la acupuntura que se puede reducir con 50% las dosis de anestésicos y que ofrece ventajas en cuanto a la seguridad, menores complicaciones, presión sanguínea y pulso más estable. En China, bueno, en ciertas operaciones las combina e incluso, sobre todo, con electroacupuntura. Los trabajos de Chu, Cao y Mo en el 89 mostraron que fármacos que potencian este efecto analgésico, como son los agonistas de receptores opioides y opioides sintéticos como son el fentanilo y la petidina, ¿vale? Digamos que potencian, o sea, la acupuntura potencia el efecto de estos fármacos. Y antagonistas de los receptores de dopamina, ¿vale?, droperidol, perfenacina y fenfluramina, que afectan también a la función de los neurotransmisores, metoclopramida y acción bloqueadora de colinesterasa y de dopamina. Luego hay otros fármacos que reducen el efecto analgésico, como son la ketamina, el diazepam, más la clorpromacina. Y otros fármacos que no afectan al efecto analgésico, como son el sulpiride y el fenobarbital, según los estudios de estos autores.
Vale. Existen evidencias sustanciales respecto del prominente efecto analgésico causado con la activación del sistema de modulación endógeno del dolor. Si resulta insuficiente durante intervenciones quirúrgicas, se sugiere seleccionar adecuadamente los parámetros de electroacupuntura y complementarla con el uso de fármacos. Se recomienda un intervalo de 72 horas. Durante ese periodo se incrementa la activación de la expresión de los genes precursores de los péptidos opioides endógenos. Cuando vamos a acupuntura a los pacientes, yo siempre les aviso que en las próximas 72 horas pueden sentirse tener un efecto analgésico, ¿vale? Porque siguen soltando opioides. Vale, pasamos a otro tema, ¿vale? Os he pasado rápido un poco la chapa así neurológica y con respecto a la recuperación y prevención de las lesiones, hay ciertos elementos, ciertas estructuras que tenemos que tener más en cuenta a la hora de tratar. Uno de ellos es el hígado, ¿vale? Y es el órgano que normalmente se ve más afectado por el estancamiento de chi. Y ya que este hígado es la de controlar las vías de paso de flujo de los canales, ¿vale? Y tanto de vasos sanguíneos, arterias, meridianos y la libre circulación de los mismos. Cuando hay un bloqueo de hígado se produce dolor, se produce estancamiento de todas estas estructuras. Y aquí es donde se produce dolor, rigidez, contracción y en este caso es prioritario recuperar la libre circulación, ¿vale? Antes de tomar una decisión. Por eso un error común que se suele hacer en la práctica de la medicina china, tanto cuando damos una fitoterapia como cuando ponemos acupuntura y tonificamos, es cuando hay un estancamiento, ¿vale? Entonces, si no hemos detectado el estancamiento y tonificamos, estamos aumentando el estancamiento. Por lo tanto, en este caso habría que desbloquear primero para después tonificar, ¿vale? Que esto ya hemos hablado varias veces. Y una vez que desbloqueemos, entonces ya la patología empezará a mejorar. Bueno, cuando hay una lesión estructural del sistema musculoesquelético, como ya hemos comentado, existe un bloqueo de chi y sangre, ¿vale? Y en este caso, las técnicas de medicina tradicional china, tanto acupuntura, y demás, ayudan a hacer un desbloqueo de esta sangre. ¿Cómo hacemos un desbloqueo? Bueno, pues ya os hemos dado herramientas, como puede ser la de trabajar sobre el punto pozo, utilizar las 4 fronteras, por ejemplo, hígado 3 y G4, ¿vale? Es una fórmula de tratamiento que lo que hace es que desbloquea todos los canales a la vez, ¿vale? El intestino grueso 4 con hígado 3. Es una fórmula que se llama las 4 fronteras o las 4 puertas y se utiliza cuando hay un estancamiento o un bloqueo de chi y sangre. Y mejora bastante, ¿vale? Bueno, aquí os he puesto algunos estudios donde se ve la acción de la acupuntura sobre para la recuperación de las lesiones, para la prevención también y mejora de la práctica deportiva. Por ejemplo, en este estudio, en el que la acupuntura se ve que mejora la segregación y generación del óxido nítrico, como ya habíamos comentado en otras clases, e incrementa la circulación a nivel local. Este estudio, realizado en el 2007, y como vemos, es un estudio doble ciego en el que se observa un aumento de la circulación local. Es un estudio aleatorizado en el que participaron 20 voluntarios y se valoró la acupuntura real con la acupuntura falsa, acupuntura SAM, donde se ponían la aguja, digamos, verdadera o la acupuntura verdadera en el punto de la mano y puntos del antebrazo
y posteriormente se dejaba una semana de intervalo entre los tratamientos y se colocaba la acupuntura falsa, ¿no? Pues se observó que a los 5 minutos había un aumento de la concentración del óxido nítrico en el plasma, ¿vale? Y a los 60 minutos también había un aumento de la concentración del óxido nítrico, que en este caso no lo hubo con la acupuntura falsa, ¿vale? Entonces, se vio que efectivamente la acupuntura real incrementa el nivel de óxido nítrico sobre las lesiones, o sea, sobre la zona a tratar, ¿vale? Lo cual produce una vasodilatación y un aumento de la circulación a nivel local. En este otro estudio que os enseño, se hizo electroacupuntura para el tratamiento de dolor después de una cirugía mandibular de un diente, de un molar, y fue realizado en el año 2007 también. Y en este caso, pues bueno, pues es un tratamiento posoperatorio. Se realizó a 24 individuos, 12 hombres, 12 mujeres. Se les puso 6 puntos bilaterales en el cuerpo y otros 2 en la oreja, aparte, con una frecuencia de unos de 40 a 60 hercios durante 20 minutos, ¿vale? Se observó, según la escala visual analógica, dolor, una disminución del dolor importante y también una reducción de fármacos, ¿vale? Vamos a ver este otro. Como en este estudio se observa también un aumento en deportistas, ¿vale? Se evaluó a 75 atletas en cada grupo, en total fueron 150. Se separaron y, vamos, digamos que se observó un aumento de la fuerza en el grupo de acupuntura mucho mayor que en el otro. En este estudio también que os pongo de potenciación también de atletas, se hizo un estudio en Río de Janeiro en velocistas de alto rendimiento. Y en este caso se vio una mejora de la fuerza máxima dinámica y de la fuerza explosiva en aquellos a los que se les puso el protocolo indicado, ¿vale? De acupuntura. Pues a estos velocistas les hicieron un protocolo. Este protocolo os lo muestro aquí. Utilizaron los siguientes puntos: 62 de vejiga, el 3 de bazo páncreas, 34 de vesícula biliar, 3 de riñón, 8 de hígado, 3 de hígado, 1 de hígado y el 36 de estómago. Y luego, por último, también utilizaron el 3 de intestino delgado. Quiere decir que a estos velocistas, a estos deportistas, les hicieron un tratamiento de vaso maravilloso. Iniciaron el tratamiento abriendo el vaso maravilloso del Yan Chao Mai, ¿vale? Con el 62 de vejiga, y posteriormente fueron añadiendo puntos, el 3 de bazo páncreas, que es un punto muy tonificante, como ya sabéis, es un punto que lo vamos a utilizar en cualquier tipo de tonificación, ¿vale? Siempre que tengamos que tonificar a una persona que esté débil, a personas mayores, personas agotadas, el 3 de bazo páncreas les va a venir muy bien. Además les añadieron 34 de vesícula biliar, maestro de músculos y tendones, como ya sabemos,
El 3 de riñón también para darle sustento al riñón, muy bien. El 8 de hígado, que es un punto de tonificación del hígado, le viene genial también para la nutrición de los tendones, sobre todo. 3 de hígado, también un punto que tonifica al hígado, ¿vale? Y mejora la relación con el elemento tierra. Y el 1 de hígado también, que es un punto madera de madera, ¿vale? El 1 de hígado también es un punto muy, muy potente. Luego el 36 de estómago, por supuesto. Y luego les ponían el 3 de intestino delgado para cerrar el tratamiento de vaso maravilloso, ¿vale? Porque abrían el Yan Chao Mai con el 62 de vejiga y después lo cerraban o equilibraban con el 3 de intestino delgado. Es el que lo cierra, ¿vale? El 62 de vejiga abre, el 3 cierra. Una pregunta, Raúl. Sí. En el bazo 3 ahí se puede aplicar moxa, pero en hígado 3 Se puede. también. Teniendo cuidado de no bajarlo mucho o acercarlo al hígado 2. Claro. ¿No? Sí, mejor no tocar hígado 2 para no irritar. Hígado 1 también con moxa también para estimular. Sí. O Sí, la aguja ahí. sí, a ver, es complicado, ¿no? Hay, los puntos TIN tienen su aquel a la hora de punturar. Yo he visto también otro estudio en el que utilizaban el catgut, que es, son hilos de colágeno que se dejan puestos en los puntos de acupuntura, también en deportistas. Y bueno, estos hilos de colágeno más o menos se van reabsorbiendo cada 15 días. Entonces, cada 15 días se les vuelve a inyectar estos hilos de colágeno, ¿vale? Hidrolizado. Sí, eso recuerdo que O'Hailian hace mucho comentó ese tipo de tratamiento con ese tipo de hilo en trigémino, pasando hilo entre estómago 4 y estómago 6. Para la neuralgia del trigémino. Sí. ¿Por qué has dicho que hígado 2 mejor no tocar en este caso? ¿Porque debilita o algo? ¿O es contrario? Puede generar viento. Porque irrita. Porque es un punto Irrita, muy ¿no? sensible. Sí, es un punto muy sensible y si te fijas, en la mayoría de protocolos que vas a ver, es difícil que te digan poner el hígado 2 con puntura. Normalmente siempre se busca hacer de 3 a 2. Y dicen, sí, bueno, si como el hígado habitualmente está en exceso, pues por protocolo normalmente se coge de hígado 3 y se pone una aguja hacia hígado 2. Sobre todo por eso, porque como es un canal de madera y el punto 2 es fuego, es un punto, digamos, que es conflictivo. Le pasa lo mismo al punto 38 de vesícula biliar, que es también de la vesícula biliar, es el punto fuego de la vesícula. Entonces, normalmente no lo ves en los protocolos. Fíjate que es un punto de sedación o de dispersión del canal. Pero porque estos puntos normalmente se hacen una microsangría para tratarlos. Se puntura un poquito con la lanceta de diabético y ya está. Continúo. Aquí tenemos la influencia de la acupuntura también para diferentes parámetros hemodinámicos en deportistas.
También se analizó desde el punto de vista de 36 pacientes en 3 grupos y se tomaron datos que observaron que la acupuntura era superior a la placebo, en este caso. Bueno, luego tenemos otro que os he puesto por aquí, en una lesión de, acupuntura de tratamiento de lesión de isquiotibiales, realizado en Macedonia. En este caso, en esta lesión de isquiotibiales, que es típico también en corredores, dependiendo de la localización, pues pueden estar afectados tanto el semimembranoso, semitendinoso o el bíceps femoral. Y los puntos de elección en este caso, es decir, dentro de o sea, eso es una zona típica de pinchazo o de rotura, incluso. Entonces, se trataron a 8 pacientes, en general, 2 mujeres, 6 hombres, entre 17 a 55 años, que tenían esta patología de rotura fibrilar en los isquiotibiales y con una duración, ¿vale?, del tratamiento de 25 a 30 minutos. Los puntos de elección fueron vejiga 26, vejiga 36, vejiga 37, vejiga 38 y vejiga 56. Todos ubicados en la zona posterior del muslo, ¿vale?, excepto vejiga 26, que está un poquito más arriba, en la zona del glúteo. Y en este caso, pues hubo una gran mejoría de todos los pacientes excepto uno, ¿vale? Todos los pacientes necesitaron solo un tratamiento, excepto una mujer jugadora de balonmano que necesitó 16 tratamientos, ¿vale? De todas formas, bueno, la muestra es pequeña, pero bueno, para que veáis un protocolo de tratamiento de estas roturas fibrilares. O tenemos otro estudio que os he puesto del efecto de la acupuntura en la respuesta inmunológica y endocrina, de los marcadores endocrinos durante la competición. Aquí se evaluaron a nivel salivar, vamos, se pusieron después de la competición, eran atletas, y después de la competición se hicieron grupos de control en el que se utilizaron estómago 36, intestino grueso 4 durante 20 minutos, estómago 6, pulmón 6 por 15 minutos, 4 horas después del juego y por la noche, ¿vale?, en periodo de competición, y después se medían los valores de saliva y los valores de las inmunoglobulinas, de inmunoglobulina A, en saliva, el cortisol, ¿vale?, y se observaron cambios en los marcadores de estos valores. Y la acupuntura en este caso mejoró bastante bien la tensión y la fatiga también. Hubo un aumento de la segregación de inmunoglobulinas y una disminución del cortisol por la acupuntura. Pero pudo más la historia. Tenemos Al final me doctoré en historia. efectos de la acupuntura, ¿vale?, la estimulación en la recuperación de Sí, que había que establecer la verdad de aquella. Alguien andaba por ahí. De que era mentira lo que estaba diciendo. Pero claro, mi tesis. En este caso se evaluaron a 30 hombres, ¿vale?,
jugadores de baloncesto de la universidad y fueron asignados en varios grupos, en grupo de acupuntura falsa y en un grupo de control. ¿Vale? Cada grupo contenía a 10 sujetos. Acupuntura, en este caso, en el grupo de acupuntura utilizaron los puntos de pericardio 6 y estómago 36 y después lo que trataban la acupuntura falsa y lo ponían como a 1 centímetro fuera de esos puntos. No era, digamos que no era con el dispositivo, sino que era en otro punto de acupuntura. Y después en el grupo de control no hicieron acupuntura, ¿no? Bueno, pues observaron diferencias en los valores, ¿vale? En los que hicieron la acupuntura se vio una reducción del ácido láctico, vieron que tenía mucha mejor recuperación y el grupo de acupuntura tenía una frecuencia cardíaca menor y volumen de oxígeno mayor en sangre y menor ácido láctico que los de la acupuntura falsa 30 minutos después del ejercicio. 1 centímetro de separación en el punto no es mucho, ¿no? No, la verdad es que no es mucho. Pero bueno, también la muestra es pequeña, ¿eh? De todas formas, habría que investigar mucho más. Porque se ha visto en otros estudios no ha habido tanta diferencia, pero en este sí, por ejemplo. Ahora, está claro que si han puesto bien el punto, o sea, en la acupuntura, si aciertas bien en el punto, el efecto es mucho mayor, de verdad. O sea que entonces lo que te decía yo antes, que claro, que lo que a mí me parece que es complicado es acertar en el punto. Si te vas 1 centímetro o menos, ¿no sería muy relevante o sí? Depende del punto. Depende del punto, claro. Si es un punto grande, si es un punto pequeño, ¿influye o no influye? A nivel de dolor, no influye demasiado, pero a nivel de orgánico sí. A nivel de estimulación de neurotransmisores y demás, sí, sí influye. Pero a nivel de dolor, no tanto, porque igualmente que te vayas 1 centímetro, ya también estás actuando, ¿no? Estás haciendo un tratamiento a nivel local, o ya sea a nivel de punto ASI, y a nivel local ya estás modulando la respuesta del dolor. Sí, ¿Vale? lo que has Pero dicho también, que también empiezas a tirar ya de fascia y... tiras de fascia, evidentemente, provocas una sopa inflamatoria en la zona, provocas una expresión de los receptores también de adenosina, es decir, que ya hay una respuesta modulatoria del dolor, aunque sea 1 centímetro. Bueno, voy a hablaros un poco de ciertos puntos que utilizamos que tienen acción específica en traumatología y en reumatología, como son hígado 8, ¿vale? Del que ya hemos hablado y ya lo habéis punturado. Y es un punto que nutre los tendones, precisamente porque es el punto de tonificación del hígado, es un punto agua de madera. Por lo tanto, lo que hace es hidratar la madera. Entonces, los tendones, si os lo imagináis como si fuese madera, hígado 8 lo que hace es hidratarlos. REMMAI 3, como os he comentado antes, nutre los tendines musculares de la parte inferior, ¿vale? Pero de los yin. Y ayuda también a dispersar la humedad. Y tiene efecto a nivel, como os he dicho, inmunológico. 34 vesícula biliar, ya lo conocéis, maestro de músculos y tendones. 37 vesícula biliar, este punto es punto luo y lo que hace es que tonifica el yin del hígado. Lo que hace es que rápidamente le ayuda desde su víscera, desde la vesícula biliar, a mandarle nutrición al órgano, al hígado. Además de ser un punto 37 vesícula biliar que
trabaja sobre los ojos. Conecta con los ojos. Ese le combinaríamos con hígado 3. Sí. Para hacer la técnica Luo Yuan, ¿te refieres? Sí. Sí. En este caso, tonificar, para pasar la energía de vesícula a hígado. Sí. Ya solo por el hecho de poner 37 de vesícula biliar, en parte vas a tonificar, pero si lo quieres dirigir mucho más, entonces ahí haces la técnica Luo Yuan. Entonces le pones el 3 de hígado, que es el Yuan, y después le abres la compuerta, el 37 de vesícula biliar. Con uno recibes y con otro mandas. Entonces el 37 de vesícula biliar le tienes que dispersar. Tienes que movilizar la aguja un poquito ahí en sentido contrario. Y el hígado 3 le tonificas. Luego tenemos el famoso punto 39 de vesícula biliar, el maestro de las médulas, que además también es un punto que tonifica sangre, por ser el maestro de las médulas, claro, porque estimula la médula ósea, que es donde se fabrica sangre. Además de ser un punto que trabaja muy bien sobre el sistema nervioso. Luego tenemos el 40 de vesícula biliar. Este punto le pongo yo mucho para las articulaciones. Cuando te vienen con todas las articulaciones reventadas y tal, pues le utilizo bastante. Es el punto Yuan, ¿vale? Punto fuente de la vesícula biliar. Y luego tenemos un punto por ahí que es el 32 de estómago, que se utiliza en general para calmar el dolor en los términos musculares, ¿vale? En general. De hecho, está indicado, por ejemplo, en una lesión de rotura fibrilar. Para calmar el dolor, el 32 de estómago es un buen punto para tratarlo. Está en la zona del muslo. Además, tiene una rama tendinomuscular que se conectaba también con la parte de la vesícula biliar. Vale, luego tenemos el 34 de estómago, otro punto que me gusta mucho para tratar dolores agudos. ¿Vale? Es un punto además chi, es un punto chi hendidura, que ya los veremos, porque tratan bastante bien el dolor. Y al ser el punto chi hendidura del estómago, mueve mucha sangre y mucha energía, porque está en el canal del Yang. Entonces, cuando hay dolores muy agudos, pues elegir puntos de estómago, puntos también de intestino grueso, pues está muy bien pensado. Cuando hay mucho bloqueo, por ejemplo. Luego tenemos el 10 de triple recalentador, que también mejora y favorece mucho las articulaciones. Y además, mira por aquí, para las contusiones también va muy bien el 10 de TR. Que no os lo he dicho antes en el protocolo, pero porque tiene su complicación a la hora de punturarlo. Hay que atravesar el tendón del tríceps, pero bueno, sí que lo veremos. No es tampoco demasiado doloroso. Luego tenemos el 11 de giga, que ya hemos hablado de él, que es el punto maestro de los huesos, que lo vamos a utilizar en cualquier problema de tipo óseo. El 32 de vejiga, que es un punto que coincide con uno de los agujeros sacros, ¿vale? Entonces funciona muy bien sobre bloqueo en miembros inferiores, parálisis de miembros inferiores, va muy bien este punto. El 60 de vejiga, que ya os he hablado mucho de él, ya le conocéis, y no voy a decir nada más de él.
pero a nivel de tendido muscular también favorece tendones y articulaciones. Y luego el 3 de intestino delgado, que se utiliza para abrir el canal del Dumai, por tanto mejora a nivel de rigidez de nuca, cefaleas. Y luego pues voy a poner, os doy otra herramienta más, que es cuando hay algunas patologías que no mejoran, que podéis utilizar ciertos puntos para darle un extra y darle un impulso más fuerte, a ver si de esa manera se desbloquea. ¿Cómo se hace? Pues eso, para patología dolorosa inespecífica, que no sabemos de dónde viene, no vamos con el asunto y la persona no mejora, pues se le pueden utilizar los circuitos energéticos o los vasos maravillosos del Yin Chao Mai y el Yang Chao Mai. Bueno, estos circuitos energéticos, como os he dicho, dependiendo de si es hombre o si es mujer, vamos a estimular uno o vamos a estimular otro. Si es mujer, vamos a estimular el Yin Chao Mai. Y si es hombre, vamos a estimular el Yang Chao Mai. Eso más acorde con la naturaleza de cada uno. En este caso, en el hombre, se activa el circuito energético secundario, el Yang Chao Mai, a nivel de los tobillos. Se puede hacer directamente con el 62 de vejiga, ¿vale? Pero bueno, con estos 3 puntos, una combinación, sobre todo porque al colocar esas 3 agujas, estás generando un efecto más fuerte en el canal del meridiano, el flujo del meridiano, y utilizamos el 61 de vejiga, el 62 de vejiga y el 63 de vejiga. Me estoy refiriendo para cualquier patología, ¿vale? Pero esto es un recurso en el que estás utilizando un mecanismo un poco más fuerte, ¿vale? Digamos como que estás incitando a la utilización de los propios corticoides del cuerpo, ¿vale? Cuando estimulamos este tipo de circuitos, estamos trabajando a nivel de vaso maravilloso, estamos trabajando a nivel de vejiga, ¿vale? O a nivel de riñón. Entonces vamos a estimular fuertemente ese canal, esa estructura, y estamos haciendo un reclamo de corticoides naturales. Y en la mujer se estimula el circuito energético secundario curioso Yin Kiao Mai, o Yin Chao Mai, Yin Keo Mai, lo vais a escuchar de diferentes formas, depende de la nomenclatura. Y también se ubica a nivel de los tobillos, 2 de riñón y 6 de riñón, ¿vale? Al utilizar estos 2 puntos, también le vais a dar un impulso muy fuerte al canal de riñón y vais a ayudar a segregar ese tipo de corticoides. ¿También valdría para el hombre esto o no? Bueno, lo podrías utilizar en algunos casos, pero en el hombre Es va a específico, responder. ¿no? En el hombre es el otro y en la mujer este. Sí. ¿Y si es un hombre con forma muy yin? ¿Tendríamos en cuenta eso o no? Como si es muy yin. Sí, que es muy introvertido y demás. Sí, en todos los aspectos, que pueda ser más gordito, más introvertido, o sea, emocional y físicamente, que se le vea como más yin, ¿lo tenemos en cuenta o no? Sí, tienes todo en cuenta al final. Pero bueno, en primer lugar, sabemos que la naturaleza del hombre tiende a ser más yang. Entonces, tú tienes que ir en relación a la naturaleza. Entonces, tú le estimulas uno. Si ves que no responde, pues le estimulas el otro. Vale, Aquí esto es ensayo-error, vale. ¿vale? Ahora,
una cosa, con respecto a lo que hemos comentado antes, si vas a punturar solo un lado, o sea, aquí lo hacemos bilateral, ¿no? ¿Vale? Pero si vas a punturar solo uno, es el contrario, ¿vale? En el hombre es en la derecha y en la mujer la izquierda. Por lo que hemos dicho antes, de que en el canal de riñón se cruzan. ¿Y el de vejiga también? No, el de vejiga no. El de vejiga es tal cual. Entonces solamente punturaríamos la izquierda si es mujer. Sí, Si es mujer. Si es hombre, punturaríamos la izquierda si es una mujer. Si es hombre, tendría que ser la derecha. vale. Si es hombre también sería la izquierda, ¿no? Porque si la vejiga no cambia, Claro, la vejiga sería la izquierda. vejiga izquierda en hombre. Yo me estoy liando ahora. No, Mamma Pablo, mía. es lo que habíamos comentado antes, que el canal de riñón sí Sí, era la excepción. era la excepción. Entonces, en una mujer, si vas a poner, o sea, normalmente vosotros, en este caso, ponerlo bilateral y así nos complicáis, ¿vale? Pero en el caso de que, tú imagínate que la persona tiene aversión a las agujas. Son 2 puntos encima que son dolorosillos, ¿vale? Bueno, en este caso, sobre todo el 2 de riñón es el que más complicación tiene. Pero bueno, y dices, bueno, en vez de ponerle 4 agujas, te lo voy a reducir a 2, te lo pongo en un lado solo, que además encima va a tener más efecto, va a tener más potencia. Pues si se lo quieres poner así, tienes que utilizar la izquierda, perdón, una mujer. En vez de la derecha, la regla esta de la derecha para las mujeres y la izquierda para los hombres, pues en el riñón no. En el riñón es al revés. Vale. Y esto es independientemente de dónde tenga el dolor, lado derecho o lado izquierdo. Da igual. Esto es para una patología que no mejora. Vale. ¿Vale? Pues venga, vamos a hacer el último descanso de la mañana. Me falta explicar una cosita y hacemos el juego, ¿vale? Hacemos el Kahoot. Dejo de grabar.